esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al análisis del mercado de Bitcoin y las criptomonedas. Muy contento de que me acompañes en este live. Estamos en el programa número 88. Muy contento de que estés del otro lado. Si me vas diciendo en el chat desde donde te conectas, yo como siempre voy a darte, no se asuste, mientras se termina nuestra cancioncita de introducción que ha gustado mucho. Tengo que presentarte el descargo de responsabilidad, que siempre es mi obligación presentarte. Recuerda que no soy trader profesional, soy un estudiante de la estrategia del amigo Jaime de Trading Latino. Me ha parecido una estrategia muy interesante y por eso es que la estoy estudiando y le estoy transmitiendo lo poco que he podido aprender a la comunidad que día a día se va juntando y va creciendo en número de suscriptores, en vistas, y yo estoy muy contento. Muchas gracias también por tu apoyo, por dejarme tu like. Recuerda que no son consejos de inversión y si ganas y pierdes algún trade, simplemente va a ser el 100% tu responsabilidad. Ok, una vez dicho eso, me voy a ir a la parte del chat a saludar a la pandilla que me imagino que están deseando saber si Bitcoin va a subir o va a bajar, y eso vamos a estudiarlo. Dice, me acompaña Portón el Grande. Está en España Martín Carrillo también. Bitcoin hizo un terremoto en Acapulco. Sí, me enteré algo de algún movimiento en México. Bueno, mis condolencias si es que hubo algún daño por allá para la gente de México. Carolina Palavecino dice, Jaime Junior me dice. Muchas gracias, me imagino que es con cariño, así es que está aceptado eso. Chava Steven dice, saludos desde, y esa bandera no me la sé. Mi estimado Chava, ¿dónde es esa bandera? Reprobé esa materia. Jesús Alfredo dice que quiere ver criptomonedas, dice, y más después vemos criptos. Jorge Saldaña en Perú. Chiqui Bitcoin, ella está en Venezuela, mi amiga. Carmen Padilla también dice, Jaime Lara, muy buenas. Carlos Martínez, José Luis Martínez, está Oneira en Colombia, y Gabriel Ortiz también se incorpora. Edgar Medina, un saludo, está en Buenos Aires. Y por acá las últimas personas que se van incorporando, está Rolando Quiroga, Jorge Vázquez en Tokio, está Jorge Vázquez, un saludo especial hasta Tokio, muchas gracias. Ok, vamos a ir comenzando. Dice que está Luis Guzmán, un saludo para Baltimore, Maryland, dice. Bueno, acá hay una estación de tren que se llama Maryland, no sé si es que Luis está en Londres. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme y vamos a ir empezando a lo que vinimos, ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver qué es lo que pasa con Bitcoin, qué está haciendo y si es que ya podemos comprar Bitcoin. Esa es la pregunta del millón. Y obviamente te voy a dar mi punto de vista. Estamos en el gráfico diario. Recuerda que el diario se desenvuelve en un periodo de tiempo más largo. Entonces, lo que dijimos ayer, prácticamente estamos manteniendo el análisis en el gráfico diario. Está un poco más desarrollado. Si tú te fijas, ya tenemos que prácticamente está topando el punto cero el monitor. Sí, y tenemos la direccionalidad, la pendiente negativa del ADX, lo que me indica que está sin fuerza en el diario. Ha hecho el retroceso del movimiento que nosotros esperamos,
todo retroceso a la media, aquí se dio tibiamente, todo retroceso a la media, en teoría es para comprar e incorporarnos al movimiento alcista. Obviamente, tú me vas a decir, pero ya tocó la media y ¿por qué no compramos? Nosotros necesitamos ver todo el conjunto de la estrategia con los patrones que tenemos. En este caso, al ver yo una direccionalidad bajista y una pendiente negativa, lo que puedo decirte es que todavía en el gráfico diario, bajo mi criterio, yo creo que todavía, o sea, aquí todavía no estamos listos en el gráfico diario y podría hacernos un valle rojo. Yo estoy especulando que nos va a hacer un valle rojo. ¿Y qué es lo ideal que yo quisiera ver para en el diario? Decirte que ya se abren las puertas para comprar en el diario. Simplemente que este ADX baje un poquito más y cruce el punto 23. Cuando esté cruzando este ADX el punto 23 va a darnos la mejor zona de compra para incorporarnos al movimiento alcista de Bitcoin. Sí, porque hay gente que ya está bajista, pero yo lo que puedo ver es que en el gráfico diario nosotros seguimos en tendencia alcista. Recuerda que cuando el precio esté por encima de la media marrón de 55, nosotros todavía nos mantenemos alcistas. Estamos incluso por arriba del POC. Y esto significa que estamos en una tendencia alcista. ¿Cuándo va a ser la tendencia bajista? Porque por supuesto que se puede dar. ¿Cuándo va a ser? Como te explicaba ayer, va a ser cuando esta media azul cruce con fuerza la media móvil marrón. Lo mismo que hizo acá. Cuando pase esto, nosotros vamos a ver que la tendencia de Bitcoin cambia a bajista. Nosotros la tendencia la vemos en diario, la trabajamos en el diario y buscamos nuestras entradas en el gráfico de 4 horas. Entonces, ¿seguimos en tendencia alcista? Sí. ¿Se compra en el diario? Yo pienso que todavía no. Hay que esperarle un poco. Sin embargo, me gusta a mí bastante lo que está haciendo el precio de Bitcoin. El cierre de esta vela del día de hoy va a ser importante también para tener otro elemento más para intuir en los próximos días que aquí se ha dado ya se ha detenido el precio de Bitcoin. Entonces, para llegar a esa conclusión todavía hay que darle un poco más de tiempo al gráfico diario. Ahora, pero por supuesto hay gente que ya quiere entrar al mercado, quiere ver si es que opera el rebote, porque acá en el gráfico de 4 horas es otra cosa, fíjate tú. Nosotros estamos, inclusive, déjame ver, antes, sí, estamos justo en la parte del POC, como tú le ves en este momento. En el de 4 horas se ha detenido sobre el punto de control importante. Acá es interesante la vela pin bar que dejó en primera instancia. Y como te decía ayer, vamos a darle un poco de tiempo para ver que el precio se detenga. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo veo ya en este momento desarrollado el valle rojo, direccionalidad bajista. Todavía lleva fuerza el movimiento, pero nosotros lo que queremos en 4 horas es operar el rebote. Hay gente que quiere operar el rebote, que sería a la media para seguir cayendo. Eso nos dice la estrategia. Entonces, ¿cuál es la idea? Si es que yo estoy con retroceso en el diario, fíjate tú si te compensa el riesgo de operar este rebote. Sí, porque nosotros en teoría lo que esperamos es que el precio todavía puede retroceder un poco más y tal vez operar este rebote no valga la pena realmente. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Para operar este rebote necesitamos que nos dé la direccionalidad alcista y que el ADX se gire a la baja. En ese momento va a estar un poco más arriba el precio, obviamente, y vamos a operar. Si es que tú crees que te interesa hacer el trade en 4 horas, lo único que vas a hacer es entrar al mercado, y si el precio te da la razón en el rebote, que yo espero que sí, se va a dar un rebote porque esto no cae de manera, no cae una sola, pues no. Entonces yo creo que sí se va a dar el rebote posteriormente con la confirmación. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Proteger el trade. ¿Y por qué? La misma pregunta, ¿y por qué voy a comprar en 4 horas si yo sé que en el diario todavía va a caer? Precisamente por eso, nosotros no estamos seguros de que vaya a caer en el diario y probablemente esta sea la mejor zona de compra incluso en el diario. Puede darse el movimiento alcista
y acá romper esta zona de volumen y apoyar acá. Fíjate la zona de volumen que tenemos acá, ¿sí? Y aquí sería otra compra. Mientras tú entras en esta parte al mercado, proteges el trade y el precio puede irse. O sea, tú te proteges en el eventual escenario de que caiga. Tú estás protegido y no te pasa nada. Pero si el precio sigue subiendo, tú ya vas dentro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido viendo y hemos tratado de hacer en todos los análisis que hemos hecho en este canal. Así es que no sé si es que tú tienes alguna pregunta. Yo le vi más por ejemplo, obviamente Bitcoin mueve todo el mercado y toda la mayoría de criptomonedas tiene el mismo patrón. Pero si tú te fijas en Ethereum, aquí ya está casi confirmando. Nos falta un poquito, diría yo, para que se gire el ADX. Sí, pero obviamente si Bitcoin cae, yo pienso que Ethereum también va a caer junto con el 90% del mercado. Entonces hay que tener cuidado, pero más o menos esto es lo que en teoría pienso y quiero ver en Bitcoin para ver si es que se opera ese rebote. Sí, eso es lo que te puedo decir. Con mucha más seguridad, obviamente vas a esperar al gráfico diario que te dé las confirmaciones necesarias que ya conoces y tranquilo. Lo que pasa es que hay gente desesperada que quiere ya hacer trading. Entonces, para esa gente que quiere operar el rebote, que sepa el riesgo al que se va a enfrentar. Simplemente. Eso es lo que te cuento. Vamos al chat a ver qué me cuentan. Dice acá, ya quieren ver criptomonedas. De pronto por del análisis de Bitcoin, si hay alguna pregunta, yo voy a anotarte aquí a Silly. Voy a anotarle a XS. Quiere ver, parece que se mueve diferente a XS. Igual Algorand. ¿Qué me piden acá? Algo también se movió diferente a Bitcoin. Chava Steven dice que esa bandera es de República Dominicana. Mil disculpas, no conocía. Y perfecto. Bienvenido al análisis en vivo y al canal. Espero que ya estés suscrito y me regales tu like. Por supuesto, muchas gracias. Dice Carmen Padilla, en gráfico de 4 horas vamos a hacer un doble valle rojo. Es posible. No te digo que no, es muy posible. Pero para hacer un doble valle rojo también necesitamos que el primero suba un poco y acá se haría el segundo, más o menos, lo que te entiendo. Sí, es muy posible también. Dice, quiere ver Ethereum el amigo Roy. Vamos a ver Ethereum. Quiere aquí Roberto también quiere ver ICP. Alucard dice, si no se eleva Bitcoin, las otras criptomonedas en su gran mayoría no subirán. Hay que analizar Bitcoin. Claro, es lo que sabemos, ya creo la gente que tiene algún tiempo en el mercado, ya sabemos que si cae Bitcoin no queda parado nada en el mercado. Y la gente nueva tiene que saber eso, o sea, el análisis de Bitcoin tiene que estar al lado tuyo para analizar otra criptomoneda. El chileno quiere que veamos a Kutum. Por supuesto, vamos a ver. Gustavo Zapata dice, muchas gracias, está en Miami, un abrazo también, hasta Miami, se quedó en Kutum en 15, dice, vamos a revisar. Robinson Martínez quiere Sol, ok, vamos a ver también, IOTA me han pedido por acá, ok, vamos a revisar estas criptomonedas en primer lugar, dice AXS quieren ver, vámonos acá a revisar las criptomonedas. Ayer tenían casi todas, por no decir casi todas, la mayoría que revisamos ayer tenían el mismo patrón de Bitcoin. Yo entiendo que por ahí una que otra no tiene, pero las demás sí. Entonces vamos a ver. Tú te fijas aquí, está dándonos ya, vamos a ver el diario primero en AXS. Fíjate aquí está un poquito más adelantado, sería el desarrollo del monitor, pero no tenemos la confirmación. Sí, tenemos direccionalidad bajista con pendiente negativa y esto perfectamente puede venir un poco más, puede crecer un poco más el valle rojo. Necesitamos la confirmación para ver que se detenga, pero como te digo, bueno, AXS se ha movido un poco diferente en los días anteriores. En la caída igual tuvo el retroceso, entonces
si Bitcoin levanta, yo creo que AXS también. Probablemente tenga un movimiento independiente. Eso sería bueno, pero tienes que ir consciente a eso. Aquí, por ejemplo, está casi como Ethereum, lo que te dije, que nos da ya una confirmación y nos falta la otra confirmación. Un poquito nos falta que se gire el ADX para saber que aquí va a ser un rebote. Es a la media, fíjate tú, en lo que nos dice la estrategia, a la media para seguir cayendo. Entonces, yo preferiría operar el gráfico diario en estas criptomonedas. Te soy muy sincero, yo preferiría el diario para operar. Entonces, difícil, este pedacito yo creo que lleva muy riesgo, no compensa meterte en compra en este momento. Y me imagino que la mayoría de criptomonedas está así. Vamos a ver a Algorand. Parece que tuvo un movimiento alcista el día de hoy. Se recuperó muy rápido. Y vamos a ver, me imagino que quieren meterle el diente a Algorand. Ajá. Tiene el patrón alcista, direccionalidad y fuerza. Vamos a quitar esto. Pero yo no compraría, yo no compro aquí. El movimiento está muy desarrollado en el gráfico diario y por el riesgo que implica yo no compraría ahí. Ahora vamos a verle en 4 horas. Y tiene direccionalidad alcista y fuerza no tiene. Igualmente tiene muy desarrollado el valle verde como para entrar en compra. Yo preferiría el retroceso, esperar todo el retroceso y ver dónde se da la zona de compra. En este momento no tiene ninguna entrada Algorand, ya ha subido. Igual está Sol, porque hay mucha gente que me pide Solana, pero quieren entrarle cuando ya subió. Entonces no hay sentido. Hay que operar las que aún no suben y nos da el patrón de entrada. Si ya subió, lo mejor es verla de lejos más bien. Por supuesto, si es que te interesa el proyecto, espérale el retroceso y le entras. No digo que no. Ethereum, lo que te decía, igual que en AXS en 4 horas, nos falta la confirmación, únicamente un poquito más del ADX para que confirme el rebote. Idealmente yo diría operar igual, como te decía, el gráfico diario en este momento lleva menos riesgo. El de 4 horas está, fíjate tú la media que está casi pegada al precio. No tienes rango para moverte aquí. Eso es lo que yo te podría decir. Ok, vamos a ver. Luego de Ethereum, ICP me piden. ICP. Así es, vamos a ver a ICP. Fíjate que aquí tiene el mismo patrón de Bitcoin, pero si te fijas, aquí está cruzando el punto 23. Sí, entonces probablemente nos va a dar entrada antes que en Bitcoin esta criptomoneda. Y hay que esperarle, en el diario hay que esperarle la confirmación. Aquí todavía no toca el punto 0, si tú te fijas. Le falta un poco de desarrollo y eventualmente un valle rojo. Sí, entonces todavía esperarle a ICP. Como te digo, mejor para minimizar el riesgo operarle en el gráfico diario. Aquí en el de 4 horas está a punto igual de confirmarte la entrada en rebote hasta la media para seguir cayendo. Entonces no le veo que compense este beneficio con el riesgo que tenemos operar en 4 horas. Si Qtum está igual, vamos a pasar de largo para ver si revisamos algunas más. Porque están todas muy parecidas a Bitcoin. Entonces, fíjate tú, aquí también el rebote que te digo. Y en el gráfico diario, aquí tiene un poco más de desarrollo el valle rojo. Pero de todas maneras no hay confirmación tampoco. Yo diría esperar igual la confirmación en el gráfico diario. Que esperemos que aquí se detenga y no siga cayendo. Y nos daría más adelante la confirmación alcista. Sí, cuando se desarrolle un poco el valle rojo, se gire a la alza y el ADX pase el punto 23. Es lo mejor que nosotros podemos ver. Eso en Qtum. Vamos a ver a Solana. Y te anticipo, creo que Solana ya no tiene entrada en este momento. Pero vamos a verle. Aquí está Solana. Sí, Solana, imparable Solana realmente.
no te puedo decir que es bajista esto, pero si compras, nunca se compra ahí. Siempre esperar el retroceso para incorporarte. Y en 4 horas, aquí no tiene el patrón claro, no tiene fuerza. Aquí igual, esperar el retroceso. En 4 horas esperemos que se baje un poco más este ADX. Y posteriormente que se gire y que te dé la fuerza. Mientras busca la media más o menos. Y ahí estaría para hacer el trade a la alza en Solana. Todavía no. No en Solana todavía. Vamos a ver IOTA. IOTA, ¿qué pasó con IOTA? Porque subió bastante. Fíjate tú, a ver. Ajá, está muy bien. Vamos a ver el diario. Sí, el diario es de rango o caída. Y nosotros hay que darle el tiempo necesario que se desarrolle todo el patrón bajista. O de retroceso, más propiamente dicho. No es bajista, de retroceso. Porque aquí puede tranquilamente meterse en un rango. Entonces, nosotros vamos a buscar en 4 horas una entrada aquí. Igual, como te comenté. Este está por encima de la media móvil. Está mucho mejor. Pero igual, hay que esperar el patrón. Esperamos, yo esperaría aquí que cruce este ADX del punto 23 y ver qué es lo que ha hecho el precio. Si se mantiene en esta zona, por supuesto ya sería alcista para hacer ese trade en IOTA. IOTA está un poco más cerca. Sí, está un poco más cerca de dar entrada bajo mi punto de vista. Dice acá, dice Miguel ABP, dice quiere ver audio. Vamos a ver otra tanda de criptos quieren ver. Me imagino que están colaborando y apoyando el contenido del canal. Así es que supongo que ya me dejaron su like. Ya voy a ver cuántos likes tenemos. Tenemos apenas 107 likes. Faltan como 200 personas que no les gusta, creo, el análisis, pero bueno, déjame un like o un dislike, igual voy a agradecerte. Quieren ver a EOS también. Anoté ADA, a AVE. Supongo que tienen el mismo patrón de Bitcoin. Acá Alberto quiere ver AMP. Quiere ver WON también acá. Ok, vamos a ver este grupo de criptomonedas. Sin embargo, comentarte que si quieres tú aprender la estrategia que aprendemos en este canal, la de Trading Latino, tengo una lista de reproducción con 14 videos con todas las partes básicas de la estrategia. Y si es que gustas revisarla, pues ahí está el material totalmente gratis, porque hay gente que me escribió, gente diciéndome que yo cobro por el curso, que yo cobro por los cursos. Digo, yo no cobro nada. Si la información es totalmente gratis, igual el grupo de Telegram, si quieres unirte, tienes un link en la descripción donde todos los días analizamos el mercado y también nos divertimos bastante. Así es que estás totalmente invitado a juntarte con nosotros. Por supuesto, comentarte, estamos en el día 3. Recuerda, el lunes fue el día 1, ayer martes el día 2 y hoy estamos en el día 3 para el sorteo de ABC Bitcoin, el sorteo Binance por 3. Recuerden que si se crean la cuenta con el link de referido de ABC Bitcoin, van a multiplicar el premio por 3. Así lo habíamos estipulado. Y tienes que dejarme un comentario en los videos desde el lunes con tu cartera de Tether de USDT, preferible de la red de Tron, porque tú sabes que son las comisiones más baratas. Y también dejarme tu ID de usuario. No sé, porque hay algunos amigos que me han escrito, me han dejado su billetera, pero no me dejan el usuario de Binance. Y tienen que dejarme, porque si no, no voy a poder yo chequear si es que vas a multiplicar por 3 el premio o no. Fíjate que tienes que venir acá, lo expliqué ayer. Vienes acá donde dice panel de usuario. Y aquí tienes que dejarme este número en los comentarios. Aquí dice ID de usuario. Y ese numerito, por favor, cópialo y déjale en el comentario. Puedes ir a editarlo todavía, el comentario que me has dejado el lunes y martes, porque no veo ninguno. Y hay algunas personas que sí se han creado la cuenta con el link que tenemos para el 20% de descuento en comisiones. Entonces, eso nomás para que puedas
acceder al premio total el día lunes, próximo lunes, que vamos a hacer el sorteo. Ok, vamos a seguir revisando. Me pidieron audio. Vamos a ver audio. A ver, estamos con audio. Mismo patrón de Bitcoin, quiere confirmar el rebote. Y en el diario, aquí audio está mejor en el diario porque ya tiene más desarrollo este monitor. Pero idealmente, como te cuento, me gusta más cuando está más abajo el ADX e idealmente cruza el punto 23. Y yo creo que esperarle un poquito más mientras se nos da la confirmación ya en los próximos días. Tal vez se compre un poco más caro, sí, se va a comprar un poco más caro, pero con la confirmación. Yo pienso que ahí ya cada quien elige, cada quien va a ver si es que se adelanta o no. Pero eso es lo que nos muestra la estrategia. No podemos, como te decía, con la estrategia no se puede comprar el último dólar. Ajá, acá el amigo el rey del short. Saludos a la pandilla, dice, aquí está presente estudiando. Muchísimas gracias por el tecito que me acabas de dejar en el super chat. Al amigo el rey del short long. Me imagino que está ganando mucho con los short y longs. Muchas gracias, mi estimado amigo. Eso para audio. Vamos a ver, DOT también me habían pedido. Está todo igual. Como tú ves, no creo que te vaya a decir algo diferente en alguna criptomoneda. Yo pienso que hay que tener paciencia en este momento. Fíjate tú, direccionalidad bajista con pendiente negativa. Hay que esperar el retroceso y ver la zona de compra en el diario. El mismo análisis de Bitcoin aquí está haciendo muy bien DOT. Fíjate tú, esto indica compras en esta parte y hay que darle tiempo simplemente, un poquito más a esperarle. En este caso igual, en 4 horas va a estar lo mismo. Sí, fíjate, el rebote a la media sería prácticamente insignificante. Yo diría el diario más bien operarle. El mismo criterio de Bitcoin. Vamos a ver ADA. ADA debe estar un poco más desarrollado porque antes que cayera Bitcoin ya estaba en el patrón de retroceso. Entonces, en el gráfico diario, yo creo que sí, bueno, sí, aún no termina de retroceder, de realizar el patrón de retroceso. Lo mismo, hay que esperar, no hay entrada y en 4 horas el rebote te podrá confirmar más adelante con como ya sabes, el patrón, el mismo de Bitcoin. Y yo me esperaría al diario más bien, como te cuento, en todas las criptomonedas. Si estás con tus USDTs, no te desesperes por entrar al mercado. Creo que es lo mejor tener un poquito de paciencia y luego sí le metemos con toda la carne al asador. Vamos a ver EOS. Lo mismo, el mismo patrón de Bitcoin. Sin embargo, EOS está en la parte por debajo del punto 23. Por lo que pensaría yo que EOS va a ser un pequeño rango mientras nos da acá la confirmación en el diario. ¿Sí? Y acá se gira pendiente positiva. Entonces, hay que estar atentos. Todavía no hay patrones claros para entrar al mercado, mis estimados amigos. Vamos a ver a AVE si es que tiene algún patrón diferente. AVE tiene un tanto el patrón diferente. Bueno, tuvo la caída por el efecto Bitcoin igual, como cayó todo el mercado. En este momento en el diario tiene direccionalidad bajista y fuerza. En este momento lo que podríamos operar en el diario, si tú te fijas, AVE rompió la media. Obviamente todavía la tendencia no ha cambiado, pero hay que estar atento. Aquí se formaría una divergencia alcista en AVE, pero hay que estar todavía pendiente porque no tenemos la confirmación. Aquí lo que vamos a operar en AVE, el primer movimiento es el rebote a la media. Sí, y es para seguir cayendo obviamente, porque aquí ya tenemos fuerza bajista. Sí, se va a confirmar posteriormente, esperemos que sí, para que comience a subir la divergencia alcista cuando nos dé la direccionalidad el monitor. Atentos con AVE, pero entrada en este momento no le veo, mi estimado. En 4 horas es la misma entrada que estamos esperando en Bitcoin, que confirme aquí el ADX y el monitor. Entonces por el momento todavía no tampoco. Vamos a ver AMP.
AMP con Tether, déjame ver, no está en Binance por lo que veo. Vamos a ver en Poloniex frente a Tether. No sé, pensé que sí estaba en Binance, pero no está. Vamos a ver el diario. Parece que esta tiene un patrón diferente, parece. En el diario. Ya, aquí lo que vamos a buscar es la entrada en el gráfico diario. La confirmación de la entrada en el diario sería parecido a lo que te dije en AAVE. Aquí tenemos una... Podríamos decir que tenemos una divergencia, déjame ver. Bueno, en esta parte realmente tendríamos una divergencia en formación. Y sí. Y esperar la confirmación. Todavía está en formación, como te digo. Y acá ya el ADX está por cruzar el punto 23. Eso no, sería un buen indicio para saber que el precio va a detenerse por esta parte y posteriormente darnos la entrada alcista. Todavía no tiene la entrada todavía. En AMP tampoco. Eso te puedo decir para AMP. Y también me pidieron WON. Esta creo que se llama Harmony. Exactamente. Y tiene un patrón diferente. Aquí ha rebotado. Más o menos como Algorand parece que ha rebotado. Ajá. Sí, déjame ver acá. Bueno, aquí tiene direccionalidad, no tiene fuerza para hacer esa subida. Fíjate tú el área de volumen, dónde se encuentra. Y si es que quieres comprar ahí, yo te diría que no. Yo te diría que te esperes a tener algo más claro aquí. No es una zona de compra. La zona de compra va a ser luego del retroceso. Entonces, a esperar todavía. Aquí no hay zona de compra en WON. También me habían pedido, por acá estaba, dice Tron, también TRX, tercera ronda quieren de criptos. Vamos a ver, aunque está todo igual, no sé si es que hay alguna diferente. Dice, doble valle rojo en 4 horas en Ethereum, dice Jesús Reyes. Habría que estar pendiente y verle, porque nosotros estamos especulando en este momento que se va a dar el rebote y vamos a ver si es que se confirma el rebote. Si no se confirma, el valle rojo va a seguir creciendo. Acá dice Cake BNB, también dice SNX Auto quiere ver. También acá el amigo Walter. Vamos a ver AR y eje LD. Ok, con estas nos vamos a ir. Bueno, vamos a ponerle una más. GRT también dice. Muchas gracias. Quiero ver cómo está el asunto de los likes. Si es que si me están apoyando con los likes para poder seguir con el análisis de las criptomonedas. Tenemos 189 likes y 323 amigos. A ver si es que me ayudan con el like. Es completamente gratis, tú sabes. Simplemente bajas al botoncito y le das un clic. No es mucho más. Así es que vamos a continuar con TRX. Me pidieron. Vamos a ver. Si es que está el mismo patrón que tiene Bitcoin, vamos a pasar directo a analizar la siguiente criptomoneda. Que yo pienso que sí, está todo igual. Ajá, exactamente. Aquí ya te dio el patrón de rebote, por ejemplo, en Tron. No sé si es que alguien estuvo atento para ver el patrón de rebote, fíjate. Esto es lo que espero ver en Bitcoin. El patrón de rebote a la media. En este momento, quien entró en Tron debe estar protegido ya. Y pase lo que tenga que pasar. Justo Daro me había pedido NER en un comentario, me parece. También ya te la apunto aquí. Porque no revisé los comentarios antes del streaming, mil disculpas. Y esa le vemos ya al final. Entonces, lo que te digo en Tron. Nosotros hacemos la entrada, protegemos y que el precio haga lo que sea. Aquí todavía tiene desarrollo el patrón de rebote. Hay que esperar porque es a la media para seguir cayendo. Pero todavía yo creo que sí puede darnos un poco más el rebote. Esperemos que si Bitcoin rebota, yo creo que Tron también se va
un poquito más arriba. Entrada en compra en este momento, obviamente ya no, o sea, ahí ya no se compra ya, obviamente. Vamos a ver a Cake. La entrada era cuando te dio la entrada al principio. Vamos a ver Cake. También el mismo análisis de Bitcoin. Sí, lo mismo de Bitcoin. No te puedo decir que hay entrada todavía en Cake, pero el cierre de la vela diaria es importante y esta acción del precio me gusta. Hay que estar atentos para mañana a ver cómo se desarrollan todas las criptomonedas, a ver si ya se puede comprar, porque por el momento yo te digo no compraría nada realmente. BNB. Acá Binance Coin, acá está. Mismo análisis de Bitcoin, direccionalidad bajista. No tenemos confirmaciones en el diario, esperar un poco más. Está haciéndolo muy bien. Es lo mismo que Cake, lo mismo que Bitcoin, lo mismo. Aquí todavía no confirma el patrón de rebote. Mismo análisis, pasamos a SNX. Ajá, vamos a ver SNX. Parece que es el mismo patrón de Bitcoin, sí. Bueno, acá está debajo del punto 23. Probablemente aquí nos van a dar entradas antes que Bitcoin, pienso yo. Pero si Bitcoin sigue el movimiento de retroceso, todas también van a bajar. Entonces por eso es que el riesgo que estamos esperándole a Bitcoin prácticamente, que nos dé el patrón de rebote. Yo no operaría ni siquiera esta que ya está debajo del punto 23 todavía. Tal vez con la confirmación, con la direccionalidad alcista y la pendiente negativa, porque aquí primero es el rebote y luego ver si es que sigue subiendo. Entonces no operaría todavía yo Synthetix, no hay patrones claros. Vamos a ver a Auto. Ajá, Auto en el diario. A ver, aquí déjame ver, este parece que está algo diferente. Sí, se ha mantenido, esta criptomoneda se ha mantenido, tiene un patrón diferente. Ajá. De hecho tiene un patrón, ya debería haber dado la confirmación aquí este monitor, para decirte que es alcista el precio. Nos falta la confirmación del monitor. Y lo único que no me gusta es porque está muy cerca del máximo anterior, es lo único. Ahora veámoslo en 4 horas, si es que nos está dando entrada. Bueno, de hecho dio un poquito antes del patrón. Fíjate tú, el patrón nos dio casi por aquí, a la entrada. Yo no le compraría esta moneda, ¿por qué? Por la acción del precio. Aquí fíjate, todos estos mechazos que ha dejado en la parte alta, quiere decir que aquí hay gente que apenas sube, vende. Y tienes un poco espacio, entonces yo no operaría realmente. Me esperaría el patrón en el diario también. Auto, eso para Auto, vamos a ver AR. Ajá. Me gusta más esta, por ejemplo, pero vamos a ver en el diario cómo está. Ah, no, este es AR. Parece que ya le hemos hecho el análisis, me parece ayer. Este análisis es de ayer. Todavía hay que esperarle el retroceso en el diario. Puede mantenerse en ese rango y obviamente buscar entradas por la parte baja. A ver, veámosle la entrada. Borremos esto. Se ha mantenido, no ha caído el precio. Si tú te fijas, aquí tenemos compras en la parte baja de este rango. Y yo diría que cuando te confirme este monitor, esto es para arriba, a buscar la parte alta del rango. Yo creo que sí puede ser ese trade. Ahora el riesgo-beneficio tal vez es de 1-1 y no compensa. O sea, los patrones en este momento no están bien. Por ejemplo, un stop loss del más del 20%, yo no le vería.
No está con el riesgo-beneficio como para que yo compre esa criptomoneda. Eso para AR. Vamos a ver EGLD. Perfecto. Está igual que Tron, por ejemplo. El patrón de rebote nos dio un poquito antes la confirmación. Y aquí ya no es una zona de compra. Los que pudieron verlo antes deberían ya proteger el trade y estar tranquilos. Aquí la protección, stop loss al precio de entrada y no hay más que hacer. Déjame ver el diario, que no lo vimos. Sí, únicamente para especular, porque en el diario nosotros no tenemos confirmación todavía. Si tú te fijas, tiene direccionalidad alcista con pendiente negativa y ese no es un patrón claro de to the moon. Entonces, simplemente un pequeño ranguito, una pequeña subida que puedes operarle en EGLD. Vamos a ver a GRT también, que me pidieron. Ahora estamos con GRT. Perfecto. Ya. Creo que ayer le decía que en esta bajada teníamos la confirmación alcista, pero aquí con Bitcoin cayó. O sea, cuando Bitcoin cae no respeta ningún patrón. Y aquí está un ejemplo claro de lo que está pasando. Ahora es el mismo análisis de Bitcoin porque tenemos todavía desarrollo y del Valle Rojo. Y el ADX todavía puede bajar un poquito más. Entonces aquí un poquito más de paciencia. Lo mismo que Bitcoin. En 4 horas debe tener el rebote por confirmar igual. No hay nada nuevo en GRT. Lo mismo de Bitcoin. Y me pidieron NER. Parece que se estaba moviendo diferente según lo que me comentaba. Sí, tiene un movimiento diferente. Lamentablemente no se lo pudo ver antes. Y aquí esta criptomoneda es alcista, sin opción de compra para mi riesgo que manejo en la cuenta. No hay opción de compra ahí porque la entrada era antes. En el de 4 horas la entrada era justo acá más o menos. Justo aquí. Fíjate que aquí no le afectó del todo el movimiento brusco que se dio en Bitcoin en los días anteriores. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este programa. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Sin embargo, también te sugiero que si aún no te suscribes al canal, lo hagas para ir creciendo en comunidad y sigamos aprendiendo y ganando puntos. Si deseas participar en el sorteo, va a ser el día lunes, todavía tienes tiempo. En el video del día domingo te expliqué cómo va a ser la dinámica. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Chao. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a Tramo. saber. Tramo. Tramo. No se asuste, no se asuste.